Saludos a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Estoy contento en este día porque la promesa del Señor no nos ha faltado. Yo sé que en cada uno de los hogares de sus hijos también no ha faltado la provisión. Dios ha sido bueno, como dice la Escritura. El brazo de Jehová no se ha cortado para hacer misericordia. Y damos gracias al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios proveedor, Jehová Jireh, en el cual hemos creído, confiado y esperado. Decimos como dice el salmista: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Damos gracias al Señor porque Dios nos ha provisto y también de lo que de gracia hemos recibido podemos compartir con los que necesitan. Gracias al Señor por esto. Más vale dar que recibir, así que Dios les bendiga, amados hermanos, y tengamos en mente que la promesa del Señor es fiel. Quiero invitarles a que reflexionemos en la Escritura, en el libro de Miqueas, capítulo 6, del verso 6 en adelante, para que usted busque la palabra del Señor, para que juntos vayamos en una reflexión de la palabra que es maravillosa, que es hermosa, que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Amén. Y aquí hay una pregunta del profeta que dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué maravilloso. ¿Con qué nos presentaremos ante el Dios Todopoderoso? ¿Nos servirá a nosotros llevar ante Dios alguna cosa nuestra, física, que Él pueda aceptar delante de Él? Al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Podemos ver nosotros a través de la palabra que lo único que nos pide Dios, y lo dice también ayer el libro de Jeremías, en el capítulo 9, verso, lo vamos a buscar inmediatamente, Jeremías 9, dice así, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Qué hago? Dios hace misericordia primero, luego juicio y luego justicia en la tierra. Y luego añade el Señor y dice: porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que quiere de nosotros, eso es lo que espera de nosotros. No espera cosas materiales, no espera nada de eso, espera que hagamos nosotros como Él nos pide que hagamos: misericordia, juicio y justicia. Porque esto es el conocimiento de Dios. Y el profeta Miqueas también está invitando a que nosotros nos presentemos delante de Dios, no con las manos vacías, sino con un corazón dispuesto, ¿cierto?, a hacer la voluntad de Dios, a cumplir con sus mandamientos. Nosotros podemos alabarnos en esto, dice, como dice acá, en entenderle y conocerle a Él. En eso podemos regocijarnos,
alabarnos de conocer al Dios vivo. Aleluya. Él dice que hace misericordia primero. El salmista en uno de sus salmos dice, mejor que la vida, fíjese, es su misericordia. Nosotros vivimos en el Señor por su misericordia. Estamos en pie por su misericordia. Somos restaurados por su misericordia. Somos sanados por su misericordia. Qué lindo, qué hermoso. Es poder reconocer la misericordia de Dios a nuestro favor. Por eso Miqueas dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Sabemos cómo debemos presentarnos delante de Dios, haciendo su voluntad. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno, verso 8, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esperando que Dios se manifieste, esperando que el Espíritu Santo nos guíe qué hacer, qué camino tomar. También el profeta Jeremías dice que nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas, cuál sea el camino y andar por él. La voz de Jehová clama a la ciudad. Mire qué hermoso. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Sabemos que Dios al Hijo que ama lo reprende, lo azota. Dice que azota a todo el que recibe por hijo. Eso lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, donde habla de la disciplina del Señor. Hay, dice, aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Por eso que Dios anhela de nosotros la misericordia y el juicio, porque donde hay misericordia y juicio, allí hay verdad. No hay, como dice la Escritura, medida escasa que es detestable, ¿cierto? No hay tesoros de impiedad. En el Ministerio de Liberación Chequina se enseña de que debemos periódicamente revisar nuestra casa, no sea que haya entrado algo que no pertenece a la casa, que no pertenece a nosotros, no sea que alguien trajo algo que fue mal habido, que se obtuvo con ganancias deshonestas, que fue tomado como robo, porque el enemigo tiene un derecho legal sobre el robo, sobre el engaño, sobre la mentira. Y es importante de tiempo en tiempo que nosotros hagamos un aseo espiritual en nuestro hogar. Eso se enseña en este ministerio, se enseña en la iglesia. No lo olvidemos. Especialmente ahora que está esta pandemia, que estamos en cuarentena, ¿cierto? Limpiar nuestra casa. Con mayor razón ahora, porque hay espíritus inmundos que entran en la casa, se posesionan de los lugares y empezamos a perder la bendición. Se nos empieza a escurrir la bendición porque hay un forado, hay un portillo abierto. Y es importante cerrarlo, es importante cubrirlo. Por eso que se enseña en la iglesia a poner cobertura sobre los hogares, cobertura sobre los hijos, cobertura sobre la familia, orando. Para poder luchar nosotros hacia afuera, primero tenemos que ordenar la casa hacia adentro, desde dentro, porque así se tiene que hacer. Yo no puedo ordenar hacia afuera si mi casa está desordenada. Tengo que comenzar orando al Señor para que el Señor vaya revelando y vaya mostrando qué está escondido. En el día
hace días atrás se entregó un mensaje, ¿cierto?, donde el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19. Por lo tanto, debemos orar al Señor para que nos libre de los que están ocultos. Y sabemos que no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de saberse. Por eso es importante limpiar nuestra casa, tanto física como espiritualmente. Especialmente ahora que hay mucha contaminación. Yo invito a la iglesia a que reflexionemos en esto, que nos detengamos en esto. Se invita, y las personas que lideran la medicina, ¿cierto?, los médicos, las enfermeras y todas las personas que tienen que ver con esto, a lavarse las manos, a cuidarse de no contaminarse. Imagínense que nosotros nos contaminamos con algo que no vemos, y ese es el problema más grave. Porque cuando nosotros manchamos la ropa o nos ensuciamos con polvo o algo pasa, vamos y nos cambiamos ropa. Pero cuando usted no ve lo que está contaminando, es complicado. Por eso que es importante, y lo dice aquí la palabra del Señor: ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad, medida escasa que es detestable? Dice: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Eso no es justo. Menos en las casas de los cristianos, de los hijos de Dios. Hace un tiempo atrás, en el famoso estallido social, hubieron muchos saqueos. Y tristemente y lamentablemente muchos hijos de Dios participaron directa e indirectamente en el saqueo. Directa porque muchos estuvieron ahí, indirectamente porque compraron lo que otros habían saqueado. Y eso es abominable delante de la presencia del Señor. No podemos clamar justicia de Dios hacia nuestras vidas si nosotros estamos haciendo injusticia. Por eso que la palabra del Señor dice: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Luego habla a los que se han enriquecido con esto. Dice, verso 12 de Miqueas capítulo 6: sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentiras, y su lengua es engañosa en su boca. Todo lo que han ganado, todo lo que han adquirido, todo lo que han acaudalado ha sido con el engaño, con la mentira, con el robo, con la rapiña, con muchas de esas cosas. Eso es lo que está hablando la Escritura. Por eso yo también, dice el Señor, te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Nosotros estamos viendo en este momento muchas potencias mundiales que están en un caos económico. Van a enflaquecer. Como dice la Escritura, yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. O sea, serán abatidos. Dice: recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Mire, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. O sea, siempre se trabaja para otros. Siempre el jornalero, el empleado, el obrero va a trabajar para otros. Por eso que es importante atender a la voz de Dios y a la palabra de Dios que nos pide el Señor. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Hacer justicia, misericordia, juicio. Dice: y no te ungirás con el aceite, y mosto más no beberás el vino. Verso 16 dice: porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab. Este Omri era padre de Acab. Eso lo encontramos en el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 16, del 23 al 28. Allí encontramos a este que fue un rey de Israel, Omri. Primero el pueblo de Israel fue dividido,
Y una parte de la mitad de esta división la tomó Omri, y el otro lo tomó otro rey que luego murió, y quedó este como rey. Y fue padre de Acab, el esposo de Jezabel. Dice, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Dice, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Aquí están las dos partes a quienes Dios habla. Primero, a nosotros, los que nos presentamos periódicamente delante de Dios. ¿Cómo nos presentamos? ¿De qué forma? Es importante orar al Señor para que el Espíritu Santo nos redarguya, nos recuerde en qué hemos fallado. ¿Qué estamos haciendo mal? Hoy hay muchas personas que están pasándolo mal porque no supieron presentarse delante de Dios como corresponde. Ahora yo no estoy culpando a nadie ni juzgando a nadie, solamente entregando la palabra del Señor para que atendamos a la palabra. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde dejamos entrar, cierto, al devorador? Ayúdenos al Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? La mejor ofrenda que podemos traer al Señor es la obediencia. La mejor ofrenda es la obediencia. Esa es la ofrenda que Dios anhela, que obedezcamos a sus preceptos y a sus mandamientos. Samuel se lo dijo a Saúl. Dice que mejor que los sacrificios, le dice a Saúl, es la obediencia. Podemos hacer muchos sacrificios, pero si somos desobedientes a los preceptos de Dios, no nos sirve. Hace algunos días atrás, yo hablé algo que de verdad el Espíritu Santo me redarguyó. Y lo digo no con mucha alegría. Porque de repente uno hace cosas o dice cosas que no agradan a Dios, que no son agradables. Y cuando esto es como dice el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, verso 1. Dice que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Usted y yo, amados hermanos y hermanas, hemos sido llamados a ser perfumistas del Señor. Pero de repente ocurre lo que dice la palabra del Señor. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así dice una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable. Porque a veces somos sabios y somos honorables. Pero de repente aparecen pequeñas locuras que se transforman en grandes catástrofes. Esto es como había antiguamente una historia de un niño que salvó a un pueblo entero de ser inundado y de que murieran ahogados, simplemente porque él, cuando andaba en el cerro, y en el cerro había una presa, un embalse de agua, y había un portillito por donde salía el agua, y ese portillito se estaba agrandando. Y el niño simplemente metió el dedito ahí y empezó a gritar y a llamar a la gente que pasaba por ahí para que avisaran que el dique se estaba rompiendo. Hasta que fueron, avisaron, evacuaron la ciudad y sacaron al niño de ahí y el dique colapsó. Así también, lo dice la Escritura, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable.
Que el Señor nos bendiga para que este dique de pecado, de maldad, caiga sobre nosotros. Es importante avisar, proclamar que esto se viene encima, tal como dice la segunda parte que habla este mensaje. Primero, advierte a los hijos de Dios, ¿cierto? ¿Con qué nos presentaremos delante de Dios? Como dice, y adoraremos al Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyas de aceite? Otra pregunta, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No sirve. El verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios a través de su palabra nos ha declarado lo que es bueno, lo que debemos hacer para no colapsar. Y dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Es justo buscar al Señor. Es justo honrar su nombre. Es justo interceder. Es justo hacer misericordia. Es justo. Y debemos hacer porque es lo que pide el Señor. Y amar misericordia. Y luego humillarnos ante nuestro Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la voz de Jehová clama a la ciudad. Quizás usted no la pueda oír, pero si afinamos el oído y nos presentamos delante de Dios en justicia, vamos a oír esa voz que clama a la ciudad. Y dice, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Que el Señor nos bendiga, Dios nos guarde, para hacer la voluntad de Dios. Estamos en medio de una crisis. Hace unos días atrás, unos meses atrás, pudimos nosotros compartir con los pastores del ministerio una palabra que el Señor me había revelado, me había mostrado, que incluso lo mencionó en la iglesia cuando estábamos en un culto, sobre los cismas. Cisma es una situación, una coyuntura que hay entre una cosa y otra. Y hoy estamos viviendo un cisma. Y quiero decirle que este cisma traerá como consecuencia que nunca seremos los mismos. No. Y ni los cristianos ni los impíos. Como dice la Escritura acá. Primero hablan los cristianos, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Y luego habla, ¿cierto?, a los impíos, a los que roban, a los que falsean, a los que mienten, a los que engañan, ¿cierto?, a los que se han hecho ricos a costa de los pobres, de los trabajadores. Por eso es importante hacer misericordia. Dios no nos pide que tomemos partido en un grupo de, ¿cierto?, partidistas, ni de derecha ni de izquierda, no. Aquí tenemos que mirar hacia arriba y hacer misericordia, porque es lo que pide el Señor. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Es bueno atender a la voz de Dios. Es bueno analizar la Escritura. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos buscando el rostro del Señor a través de su palabra, lo que nos enseña? Es bueno ser obediente, amado hermano y hermana. La obediencia es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. No nos pide grandes cosas al Señor, solamente hacer juicio, misericordia, juicio y justicia. Porque estas cosas quiero, dice la palabra del Señor, dice Jehová el Señor. Que el amor de Dios repose en cada corazón. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias por este tiempo en que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros. Hoy queremos, Señor, hacer nuevos votos delante de ti y obedecer a tus preceptos y a tus mandamientos, para que tu palabra se cumpla en nosotros, para que tu misericordia nos alcance,
conforme a tu palabra. Muchas gracias, Dios mío, lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo, nuestro eterno y suficiente Salvador. Amén. Dios de paz le bendiga.